Hola Nati Mendoza 04, te saludo por acá. Estoy esperando a que lleguen más personas, a convocar más personas y arrancamos. Entonces esperemos unos 2 o 3 minuticos y comenzamos. Buenas noches Nilson, ¿cómo estás? Aquí pues un saludito a ti, Nilson Pardon 31, que te acabaste de unir. Estábamos haciendo un momentito de espera mientras acababan de llegar más personas, pero yo creo que podemos ir arrancando. Entonces, pues nada, bienvenidos. Me alegra mucho que estén aquí en esta noche de inicio de ciclo, iba a decir sesión, pero no es ciclo, de libros misteriosos. Libros que de alguna u otra manera han generado o se torna en ellos algún tipo de misterio, algún tipo de secreto, algo oculto, y que ya sea por la forma en la que fueron escritos o porque no se ha podido descifrar muy bien de qué hablan o porque fueron utilizados para determinados elementos, casi que muchas veces estos libros misteriosos se convierten en libros malditos, aunque pues no hay una relación directa en eso, ¿no? Es decir, no necesariamente un libro misterioso puede convertirse en un libro maldito, pero los libros que vamos a trabajar en este ciclo de octubre, a propósito pues de Halloween y de todas estas historias que tornan o que rondan en este mes, pues tenemos a estos libros misteriosos. Entonces pues este ciclo, bienvenidos, se hace con esa intención de recoger algunos elementos misteriosos, algunos misteriosos ocultos que rigen y que giran en torno a las historias que se narran en este mes de octubre, mes de brujas, mes de hechiceros, mes que ha sido muy catalogado de muchos elementos allí, rituales que desde muchísimos tiempos atrás han estado permeados por este halo de misterio y por este halo de situaciones o contextos de rituales. Entonces, pues bienvenidos. Aquí le doy un saludito a Miguel Ángel Telles, que se unió, y a Valerie Wolf también, que se acabó de unir, a Luis Suiga, que ya se convirtieron en fieles seguidores de nuestros en vivos. Y pues como les venía diciendo a los que estaban acá al principio, que eran Nati Mendoza y Nilson Pardo, pues este especial de octubre va a girar en torno a esos libros
misteriosos, esos libros secretos. Muchos de estos libros se van a convertir o van a contener rituales, magia, etc. Entonces, pues bueno, vamos a arrancar con nuestro primer libro de esta noche. Bueno, básicamente el libro va a ser nuestro primer libro de este ciclo, no de esta noche, porque pues cada sesión va a girar en torno a ese libro. Entonces, vamos a arrancar con nuestro primer libro de este ciclo, que va a ser el famoso y reconocido por muchos de nosotros como el libro de los libros más malditos que existen, de los libros más extraños que existen, porque la lectura de este libro invoca la muerte, invoca la locura. Entonces vamos a arrancar con el Necronomicon. Entonces, antes de explicarles en qué consiste este libro, que para muchos de ustedes es conocido, voy a darle un saludito aquí a Leder Practiceac, que se acabó de unir. Y pues bueno, entonces cuando nosotros hablamos de el Necronomicon, no podemos dejar de lado a quien nos registra al Necronomicon, o quien registra la existencia de este libro, que va a ser Howard Philip Lovecraft. Lovecraft se va a convertir o va a ser uno de los grandes referentes de la literatura del horror, de la literatura del terror, porque pues él se va a, su escritura va a estar centrada en esto, y él se va a dedicar a escribir sobre esto. Entonces en Lovecraft vamos a encontrar el mundo de los demonios, vamos a encontrar el mundo de la magia, de lo oculto, y sobre todo no de la magia buena, sino de la magia ocultista, de la magia negra. Entonces, Lovecraft es un escritor de cuentos, de literatura, ¿vale? Y él va a tener un personaje muy famoso que va a ser Cthulhu. Se escribe, ya se los escribo acá, porque la pronunciación es difícil para nosotros, pero nosotros en español lo nombramos como Cthulhu. En otras palabras, o si pudiéramos ser bien estrictos, sería como Cthulhu, Cthulhu, más o menos así, es una pronunciación extraña, pero lo hemos traducido en el español como Cthulhu. Entonces Cthulhu es un demonio, es un ser que viene de las profundidades de la tierra, que viene de esos mundos ocultos que surgen todavía en esta tierra. Es un dios que refleja esos tiempos pasados en donde no existíamos nosotros como seres, y en donde estaban esos seres que ya no existen supuestamente, o que se van hacia los mundos ocultos. La figura de Cthulhu, a Cthulhu lo representan como si fuera un calamar, como si fuera un pulpo gigante. Les voy a mostrar unas imágenes de cuál es la representación que se hace de Cthulhu a partir pues de los relatos de Lovecraft. Entonces acá les voy a mostrar unas imágenes así muy rápidas de cómo luce este ser mitológico. Aquí con la ayuda de Google vemos que Cthulhu es como una especie de calamar, ¿vale? Y viene pues de esas profundidades, de la tierra, del agua, de esos mundos ocultos. Y pues bueno, este dios pues se va a convertir en uno de los personajes centrales de Lovecraft. Y pues bueno, entonces ya retomando a lo que pasa con lo que sucede con el Necronomicon, entonces voy a parar acá un momentito y voy a dar una breve biografía de Lovecraft, que como decíamos se convierte en ese gran escritor del horror, del terror. Lovecraft va a tener una influencia muy grande de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe lo va a influir en sus obras, pero a diferencia de Edgar Allan Poe, que como lo veíamos hace un año, como pasa el tiempo,
En el especial que hacíamos de la literatura del terror, el terror que maneja Edgar Allan Poe es un terror psicológico. ¿A qué me refiero con un terror psicológico? A ese terror que se insinúa, que uno no sabe lo que hay ahí, pero uno termina asustado con eso. Ese es el terror de Edgar Allan Poe. Es un terror muy psíquico, un terror que va hacia la mente, ¿vale? Por el contrario, Lovecraft, a pesar de recibir esta influencia de Edgar Allan Poe, va a tener un terror muy directo. Es decir, con Lovecraft vamos a encontrar el terror vivencial. Es decir, él no se va a poner a escatimar en escenas, no se va a poner con redondeos, sino que él nos lleva directamente a sentir este terror por cosas que sabemos que están ahí, porque son criaturas terroríficas, porque son criaturas o sus cuentos giran en torno a la narración de personajes que han recurrido a tumbas ocultas, a archivos ocultos, y que a partir de ese recurrir a esas reliquias, a ese acceso a los muertos y todo eso, pues han sufrido una serie de castigos por recurrir a eso. Y pues los cuentos de Lovecraft tienen siempre esta atmósfera, diferencia y muy distinto de lo que sucede con Edgar Allan Poe, que es otro tipo de terror. Entonces, Lovecraft, que es del que vamos a hablar en esta sesión hablando del Necronomicon, va a nacer en 1890 en Providence, Estados Unidos, Rhode Island, y va a morir allí mismo en Providence en 1937, el 15 de marzo. Se conoce como H.P. Lovecraft. Ese va a ser como su seudónimo o su título más reconocido, la abreviatura de su nombre, Howard Philip Lovecraft. Entonces va a ser H.P. Lovecraft. Y bueno, él va a mezclar el asunto del terror también con la ciencia ficción. ¿Listo? Tiene allí varios elementos. A él le debemos todo lo que es la mitología de los dioses ocultos, de los dioses que vienen de otras dimensiones, de otros mundos. Va a hablar también de los viajes en el tiempo, va a hablar del horror cósmico. Incluso lo que les decía en un principio, su literatura va a tener unos tintes de ocultismo, de satanismo, de fantasmas. Y pues digamos que él se va a volver muy especialista y va a crear todo un entorno mitológico de lo que van a ser los dioses ocultos y todo lo que tiene que ver con Cthulhu y sus amigos, por decirlo así, de sus compañeros. Entonces, así como, por ejemplo, Gabriel García Márquez creó todo lo que fue el asunto de Macondo, así como Faulkner creó el mundo ficticio de Yonomapatafa, y bueno, otros autores que crean esos mundos ficticios, esos mundos, o por ejemplo El Señor de los Anillos, todo que va a ser esto de Tolkien, con todo este mundo ficticio de la Tierra Media, pues Lovecraft va a crear todo este mundo ficticio de Cthulhu, de los dioses ocultos, etc. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver Lovecraft con el Necronomicon? Cuando nosotros hablamos de Necronomicon, estamos hablando de un libro que fue registrado por Lovecraft. Ya al final vamos a ver un asunto particular, pero pues quiero que nos envolvamos en este mundo del Necronomicon. Entonces, antes de arrancar con qué es el Necronomicon, qué podemos encontrar en el Necronomicon, qué sucede con el Necronomicon, le doy un saludo grandote aquí a los que se acabaron de unir, a Manuela Rodríguez, que se unió, a Fercho 141186, que también se ha convertido en un fan o en un asiduo lector de estos en vivos, a Soy Alma Negra, que se unió también, y Leo C. Torres, que se unió en este especial, en este ciclo de libros misteriosos. Entonces, bueno, arrancamos ya con el Necronomicon. Entonces, ¿qué es el Necronomicon? El Necronomicon es un grimorio, ¿listo?
Eh, ¿Qué consiste o qué tiene de particular un grimorio? Un grimorio contiene hechizos, contiene artilugios, contiene conjuros que generan el contacto con otros mundos o con otras situaciones o con el mundo de lo oculto, de lo malo, de lo malévolo, de lo demoníaco en algunos contextos. Y también es un asunto que busca conseguir algo por el asunto de la magia. ¿Listo? Entonces aquí le doy un saludo a FoxNath HS59 y a Margerea, que se acabó de unir. Y pues acá Fercho 141186 nos dice que numeral Team Misterioso. Sí, señores, porque arrancamos este mes con libros misteriosos. Entonces, bien, entonces el Necronomicon va a ser un grimorio. Entonces, ¿qué podemos encontrar? ¿Qué podemos encontrar? Y ya les voy a decir por qué hago este signo de comillas. Pues que quiero primero contarles todo y después les echo el otro cuento. Entonces vamos a encontrar los saberes arcanos. Entonces es un grimorio que va a describir todo lo que tiene que ver con lo recóndito, con lo escondido, ¿vale? Entonces vamos a encontrar magia ritualista, vamos a encontrar el asunto de incluso, bueno, de contactar a los dioses, e incluso también nos dicen que desde el Necronomicon podemos acceder a hechizos de intercambio de personalidad, a hechizos de conquistar la mente de nuestros enemigos y poder actuar sobre ellos. También vamos a encontrar en el Necronomicon las reliquias que pueden ayudarnos a hacer estos conjuros, estos grimorios. Y se dice que hasta incluso en este Necronomicon podemos encontrar un párrafo que está escrito en lengua nacal, que es una lengua extrañísima, que pertenece a todo el mundo de Lovecraft y que nos ayuda a predecir la segunda llegada de Cthulhu, y que cuando Cthulhu vuelva, pues este mundo se va a destruir y no va a quedar nada de lo que conocemos actualmente. Entonces, por medio de este libro podemos acceder a este tipo de situaciones. Es el libro que nadie conoce, pero que quienes lo llegan a conocer mueren o enloquecen. ¿Listo? Entonces ya vamos a mirar qué es lo que pasa con este libro. Es el libro maldito por excelencia. Cuando uno habla de los libros malditos, siempre el Necronomicon va a aparecer, porque es un libro que su lectura trae el desastre, trae la muerte, trae la locura. Bien, y bueno, ya eso lo mencionamos despuesito, que tiene que ver con este asunto de los mundos que crea Lovecraft y que se pueden evidenciar en el Necronómico. Entonces, bien, ¿en dónde podemos encontrar esas primeras menciones del Necronomicon en la obra de Lovecraft? Entonces vamos a encontrar un cuento que se llama El Sabueso, recomendadísimo. Ahorita vamos a leer unos apartes de este documento, en donde vamos a encontrar por primera vez en la literatura de Lovecraft una mención sobre el Necronómico. Entonces, en El Sabueso, pues están contando la historia de unos personajes supremamente adinerados que viven para recoger o recurrir a estos lugares misteriosos para sacar las reliquias que se encuentran con los muertos, y que supuestamente estas reliquias les ayudan a contactar a esos dioses ocultos. Entonces voy a leerles el primer párrafo del Sabueso, de cómo arranca, porque en este primer párrafo nos empieza a dar toda la atmósfera y podemos identificar muchos elementos particulares de la obra de Lovecraft. Entonces, comienza así. El Sabueso.
En mis torturados oídos resuenan incesantemente un chirrido y un aleteo de pesadilla, y un breve ladrido lejano como el de un gigantesco sabueso. Quiero que quedemos muy presentes acá con dos asuntos que van a ser importantes para entender el Necronómico. Uno, un chirrido, y dos, un aleteo. Eso va a ser fundamental y que se va a repetir mucho cuando hablemos del Necronómico. No es un sueño, y temo que ni siquiera sea locura, ya que son muchas las cosas que me han sucedido para que pueda permitirme esas misericordiosas dudas. Entonces, son dos amigos, ¿no? Lo que les venía comentando. Entonces, estos dos amigos se van hacia una ciudad y son llevados y lo mencionan, lo leo acá literalmente lo que dice el cuento, y dice: aquella espantosa necesidad de emociones nos condujo eventualmente por el detestable sendero que incluso en mi actual estado de desesperación menciono con vergüenza y timidez, el odioso sendero de los saqueadores de tumbas. Entonces estos dos personajes van a ser saqueadores de tumbas. Tienen una casa, son adinerados, lo que les decía, entonces tienen una casa grandísima, y en esa casa tienen un museo. Y dicen lo siguiente: nuestro museo era un lugar sacrílego, increíble, donde con el gusto satánico de neuróticos habíamos reunido un universo de terror y de putrefacción para excitar nuestras viciosas sensibilidades. Había allí, les estoy leyendo fragmentos, entonces para que no crean que les estoy leyendo el cuento completo, sino pedacitos. Había allí estatuas y cuadros, todos de temas perversos, y algunos realizados por San John y por mí mismo. San John es el amigo del narrador de este cuento del sabueso. Un portafolio cerrado, encuadernado con piel humana curtida, contenía ciertos dibujos atribuidos a Goya y que el artista no se había atrevido a publicar. Y en una multitud de armarios de caoba reposaba la más increíble colección de objetos sepulcrales, nunca reunidos por la locura y pervención humanas. Acerca de esa colección debo guardar un especial silencio. Afortunadamente, tuve el valor de destruirla mucho antes de pensar en destruirme a mí mismo. San John abría siempre la marcha, y fue él quien descubrió el maldito lugar que acarreó sobre nosotros una espantosa e inevitable fatalidad. ¿Qué desdichado destino nos atrajo hasta aquel horrible cementerio holandés? Creo que fue el oscuro rumor, la leyenda acerca de alguien que llevaba enterrado allí 5 siglos, alguien que en su época fue un saqueador de tumbas y había robado un valioso objeto del sepulcro de un poderoso. Recuerdo la escena en aquellos momentos finales, la pálida luna otoñal sobre las tumbas, proyectando sombras alargadas y horribles, los grotescos árboles cuyas ramas descendían tristemente hasta unirse con el descuidado césped y las estropeadas losas, las legiones de murciélagos que volaban contra la luna, la antigua capilla cubierta de hiedra y apuntando con un dedo espectral al pálido cielo, los fosforescentes insectos, recuerden el zumbido, recuerden el aleteo, esperen que me perdí. La antigua capilla cubierta de hiedra y apuntando con un dedo espectral al pálido cielo, los fosforescentes insectos que danzaban como fuegos fatuos bajo las tejas de un alejado rincón, los olores a moho, a vegetación y a cosas menos explicables que se mezclaban débilmente con la brisa nocturna procedente de lejanos mares y pantanos, y lo peor de todo, el triste aullido de algún gigantesco sabueso al cual no podíamos ver ni situar de un modo concreto. Al oírlo nos estremecimos, recordando las leyes de los campesinos, ya que el hombre que tratábamos de localizar había sido encontrado hacía siglos en aquel mismo lugar, destrozado por las zarpas y los colmillos de un execrable animal. Sigue narrando.
¿Listo? Y dice, mucho, sorprendente mucho, era lo que quedaba del cadáver. O sea, ellos ingresan a la tumba de al cementerio holandés en busca de este saqueador de tumbas. ¿Listo? Y dice lo siguiente, mucho, sorprendentemente mucho, era lo que quedaba del cadáver, a pesar de los 500 años transcurridos. El esqueleto, aunque aplastado en algunos lugares por las mandíbulas de la cosa que le había producido la muerte, se mantenía unido con asombrosa firmeza. Y nos inclinamos sobre el descarnado cráneo, con sus largos dientes y sus cuencas vacías, en las cuales había brillado unos ojos con una fiebre semejante a la nuestra. Recordemos que él también era saqueador de tumbas, como los personajes del cuento. En el ataúd había un amuleto de exótico diseño, que al parecer estuvo colgado del cuello del durmiente. Representaba a un sabueso alado o a una esfinge con un rostro semicanino, y estaba exquisitamente tallado al antiguo gusto oriental en un pequeño trozo de jade verde. La expresión de sus rasgos era sumamente repulsiva, sugeridora de muerte, de bestialidad y de odio. Alrededor de la base llevaba una inscripción en unos cadáveres que ni San John ni yo pudimos identificar, y en el fondo, como un sello de fábrica, aparecía grabado un grotesco y formidable cráneo. Entonces se llevan el amuleto, ¿listo? Y se lo llevan pues a ese museo que ellos tienen en su hogar. Y aquí empezamos a ver todo el asunto del Necronomicon. En realidad era ajeno a todo arte y literatura conocida por lectores cuerdos y equilibrados, pero nosotros reconocimos en el amuleto la cosa sugerida en el prohibido Necronomicon del árabe loco Abdul al-Hazred, el horrible símbolo del culto de los devoradores de cadáveres de la inaccesible Lenk en el Asia Central. No nos costó ningún trabajo localizar los siniestros rasgos descritos por el antiguo demonólogo árabe, unos rasgos extraídos de alguna oscura manifestación sobrenatural de las almas de aquellos que fueron vejados y devorados después de muertos. Siguen hablando de lo que pasa, que empiezan a escuchar murmullos cuando lo llevan a su casa, que empiezan a escuchar cosas que andan por su mansión. Y después nos mencionan otra vez el Necronomicon. El amuleto de jade reposaba ahora en una hornacina de nuestro museo, y a veces encendíamos una vela extrañamente aromada delante de él. Leíamos mucho en el Necronomicon de Al-Hazred acerca de sus propiedades y acerca de las relaciones de las almas con los objetos que las simbolizan, y quedamos desasegados por lo que leímos. Luego llegó el terror. Y no les voy a leer más para que ustedes queden ahí intrigados con este cuento del sabueso, que es un cuento que escribe Lovecraft, en donde vamos a encontrar por primera vez al Necronomicon. Bien, entonces antes de continuar con esto del Necronomicon, su historia y todo lo que hay ahí metido, doy un saludito a Sofía Conciencia, que se unió, a Bueno Gabo 1, que se unió también, a Seth Diego Galíndez 7, a Charles Trek, Marley Daniela, y bueno, estos son los que se han unido recientemente. Entonces un saludo grandotote y un abrazo para nuestros lectores fieles de estos en vivos. Bien, entonces ahora sí, veíamos el Necronomicon, que el Necronomicon es un grimorio en donde vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con el contacto con esos dioses que estaban antes de que nosotros existiéramos en este mundo, que nos permite manejar y entrar en la mente de nuestros enemigos y de los que queramos invadir, de los que queramos manejar, que es el libro maldito por excelencia, es el libro que pocos conocen, que nadie conoce mejor, y que los que lo llegan a conocer terminan locos o muertos. Y pues bueno, entonces vamos a detenernos aquí. Bueno, y en el otro lugar en donde encontramos, veíamos pues el sabueso, en donde encontramos estos rastros del Necronomicon, y el segundo lugar en donde vamos a empezar a ver toda la atmósfera de lo que sucede con el Necronomicon va a ser
relato también de Lovecraft que se va a llamar La ciudad sin nombre. De La ciudad sin nombre yo solamente voy a leer un pedacito en donde dice: la ciudad sin nombre se halla perdida en lo más profundo del desierto de Arabia, desmantelada y en ruinas, con sus bajos muros ocultos por las arenas de incalculables edades. Debía estar en tal estado ya antes de que colocasen la primera piedra de Memphis, y mientras los ladrillos de Babilonia estaban aún por coser. Entonces, esta ciudad sin nombre es una ciudad antiquísima, más antigua que los egipcios, más antigua que los babilónicos, ¿vale? No hay una leyenda tan antigua como para recoger su nombre o recordar cuando aún estaba viva. Es decir, es tan vieja que no hay ningún vestigio que nos diga cuál es el nombre de esta ciudad. Pero se le menciona en susurros, volvemos a los susurros, ¿listo? En torno a los fuegos de campamento, y es mentada por las abuelas en las tiendas de los jeques, por lo que todas las tribus la evitan sin saber muy bien por qué. Fue con este lugar que Abdul al-Hazred, el poeta loco, otra vez nos vuelven a mencionar a este señor, soñó la noche anterior a cantar su inexplicable pareado, que no está muerto lo que puede yacer eternamente, y en los eones por venir aún la muerte puede morir, ¿vale? Y en este cuento de la ciudad sin nombre, Lovecraft nos va a introducir y nos va a mostrar a este personaje que se va a conocer como el árabe loco y va a tener el nombre de Abdul al-Hazred, quien va a ser la persona que va a escribir el Necronomicon. ¿Listo? Entonces, ¿quién era este señor? ¿Quién era el señor árabe loco? ¿Quién era Abdul al-Hazred? Este señor era un pastor, ¿listo?, que adoraba o seguía los rituales de deidades oscuras, de deidades terribles, ¿vale? A este personaje, además de ser pastor, pues le gustaba sumergirse mucho en este mundo del conocimiento oculto, y en sus viajes, en búsqueda de ese conocimiento oculto, va a trabajar con un hechicero. Este hechicero era un hechicero de magia egipcia antigua que seguía los mandatos de un faraón, ¿vale?, que hacía extraños rituales ocultos, ¿vale? Entonces, este árabe pues tiene contacto con este hechicero, y que este hechicero pues pertenecía o trabajaba con este faraón egipcio. Bien, hacia el 730, dice la historia del Necronomicon, que este árabe loco escribe este libro, escribe el Necronomicon en la ciudad sin nombre. Entonces aquí volvemos, fíjense cómo va el circulito, ¿no? Entonces, este árabe loco que es mencionado en el Sabueso va a escribir el Necronomicon, que también es mencionado en el Sabueso, y lo escribe en la ciudad sin nombre, que es un título, que es un cuento de uno de los cuentos de Lovecraft, que es el título de uno de los cuentos de Lovecraft, y que lo acabamos de leer. Entonces ahí va el círculo, ¿no? Y escribe este libro, el Necronomicon, después de un trance que tuvo de más de 8 años, en donde en ese trance, gracias a sustancias que lo permiten, al consumo de sustancias que lo hacían conectar con esos mundos ocultos, él descubre todo ese mundo de esos dioses ocultos, de Cthulhu, de todos esos dioses que van a retornar, de esos dioses vengadores, de esos dioses siniestros. Y después de ese trance de 8 años, hacia el 730, escribe el Necronomicon. Pero este árabe no va a escribir el Necronomicon, es decir, escribe el Necronomicon, pero el Necronomicon tenía otro título. Este árabe le coloca el título a este manuscrito, del manuscrito Kital al-Asif. Entonces lo voy a escribir acá. Kital
Asif. Este es el primer nombre del Necronomicon. Ay, ahí no es Asia, perdón, es Asif, me lo corrigió aquí el traductor, el corrector de aquí de Instagram me lo corrigió, es Kital al-Asif. ¿Listo? Este es el nombre que le va a colocar Alhazred a ese libro que escribió después de su trance de 8 años en contacto con esos mundos ocultos y con esos dioses perversos. Pero ¿qué pasa con este nombre? Este nombre, Kital al-Asif, es un nombre que remonta a, digamos que es un nombre onomatopéyico que va a vincular o que se va a unir con el sonido que los árabes describen que tienen los insectos, ¿vale? Entonces, cuando nosotros decimos Kital al-Asif, estamos haciendo casi que un sonido onomatopéyico para los árabes de los insectos, ¿vale? Recuerden que yo les decía que miráramos todo este asunto de los zumbidos, de los aleteos, de los insectos. ¿Por qué? Porque eso nos va a describir el Necronomicon, ¿listo? Y eso va a ser la unión del Necronomicon. Ahora bien, ¿por qué este título a ese manuscrito que hace Alhazred? Porque resulta que para los árabes el sonido de los insectos invoca a los demonios. Es decir, cuando los árabes escuchan sonidos de insectos o escuchan o ven una gran cantidad de insectos, suponen que allí hay un demonio o que se está invocando un demonio. Entonces, por esta razón, el nombre del Necronomicon en su primera, o sea, el nombre que Alhazred le va a dar a este manuscrito que hace, que nosotros conocemos como el Necronomicon, va a ser el Kital al-Asif. ¿Listo? Ahora bien, aquí doy un saludito a BCP357 y a Daniela RR12 que se unieron acá. Ahora, ¿qué pasa? Que pues este sonido del Kital al-Asif no solamente me va a nombrar esto de ese sonido onomatopéyico, sino que también tiene relación con los cuchicheos de los demonios. Es decir, tiene un sonido también onomatopéyico a ese cuchicheo que hacen los demonios o los jinns o los gules. Los jinns, recuerden que son para todo lo que es el asunto de lo musulmán, son esos genios, ¿vale? Recordemos a Aladín y la lámpara maravillosa, son esos genios que se invocan, pero estos genios pueden ser buenos o pueden ser malos, ¿vale? Y pues los gules son unos personajes demoníacos que recurren a las fuerzas de la naturaleza para pues evocar estos asuntos de magia y de acciones que realizan estos seres demoníacos. Entonces, bien, ese va a ser el primer nombre del Necronomicon, el Kital al-Asif, ¿vale? Ahora bien, voy aquí a darle un saludo a Yasmín y voy a hacer, ya sabemos que de qué habla el Necronomicon, ya sabemos cuándo fue escrito. Y antes de continuar con la cronología del Necronomicon, vamos a empezar a mirar que se dice que después de que Abdullah Hazred escribe el Necronomicon, escribe el Kital al-Asif, va a tener el enojo de Alá, porque Alá se disgustó porque él estaba describiendo, porque Alhazred estaba describiendo cosas que no tenían que ser conocidas por los humanos, y pues porque además invocaba a los demonios. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa después con Alhazred? En un día de mercado, Alhazred estaba caminando por las calles, y antes de que asistiera pues a este mercado, él había empezado a decir que lo estaban acechando, que había algo que lo seguía, que él sentía la presencia de seres que venían de otros lados, de otros mundos, y que venían
para matarlo por haber revelado los secretos de sus mundos. ¿Y qué pasa? Que en ese día de mercado Alhazred está allí, pues desesperado porque está paranoico, lo vienen siguiendo, y ante la presencia de todos los que estaban en este mercado, Alhazred es despedazado vivo por unas fuerzas invisibles, ¿vale? Y lo dejan muerto. Bueno, lo poco que quedó de Alhazred, los desechos de Alhazred lo dejan ahí en el mercado y nadie supo quién le hizo eso a Alhazred, sino que de un momento a otro él se fue volando en los aires y en los aires lo despedazaron y los restos de él cayeron en el mercado. Y hay otros que dicen que esto sucedió como una especie de cortina para que las personas no supieran que Alhazred no había muerto realmente, sino que estos seres invisibles se lo habían llevado para que siguiera con sus viajes conociendo esos otros mundos ocultos que le iban a ser regalados en conocimiento para él, ¿vale? Pero pues esas son como las dos teorías que dicen o que hablan acerca de el fin último de Alhazred. Bien, entonces vamos entonces a hacer ya conociendo este asunto del Quital al-Asif o el Necronomicon, vamos a hacer una especie de recorrido histórico de este libro. Entonces, se dice que pues en el 760 es traducido a el dúrico, que era una lengua árabe muy vieja, muy antigua, ¿vale? Luego de esto, en el 850, un filósofo árabe, un mago árabe llamado Al-Kindi, y este personaje es real, este personaje existió, Al-Kindi, lo reconoce, lo lee y por él va a hacer su tratado de magia, ¿vale? Él va a hacer un libro, Al-Kindi va a escribir un libro que se llama el libro de la esencia humana, y se cree que Al-Kindi genera este libro por haber leído el Necronomicon, ¿vale? En el 950 es traducido al griego por un sabio que habitaba en Constantinopla. Este sabio se va a llamar Theodorus Philetas, ¿vale? Y dicen que es este sabio, Theodorus Philetas, el que le va a colocar el nombre de Necronomicon. ¿Por qué? Porque él va a hacer la traducción de Quital al-Asif a el griego. Entonces, al hacer la traducción del Quital al-Asif al griego, le cambia el nombre y le coloca el nombre de Necronomicon. ¿Qué va a significar? El libro que contiene las leyes por las que se rigen los muertos. Por eso se va a llamar Necronomicon. ¿Listo? Porque es el libro que contiene las leyes que rigen a los muertos. En el año 1050, un patriarca ortodoxo de nombre Miguel manda quemar todas las copias que se puedan encontrar del Necronomicon, ¿vale? Y hacia el año 1099, o sea, parece que sobrevivieron algunas copias del Necronomicon, y hacia el 1099 fue descubierto en las cruzadas que se iban hacia Jerusalén. Entonces, en este ámbito, en este contexto de las cruzadas, los caballeros templarios lo descubren, ¿vale? Lo encuentran el Necronomicon y se lo llevan al conde de Champagne, que va a estar en Francia. El conde de Champagne también es un personaje real, y este conde de Champagne crea una orden de templarios exclusiva para cuidar el Necronomicon, para que nadie tenga contacto con él, para protegerlo. ¿Listo? Luego de esto, hacia 1228, se traduce esta versión, hacia el 1110 se traduce al búlgaro, luego en el 1200 se traduce al francés, en el 1228 esa versión griega de
Theodoros Philetas es traducida al latín, ¿vale? Y es ahí donde decimos que sobrevivieron algunos manuscritos de esta quema que hizo el patriarca Miguel, el patriarca ortodoxo Miguel, en Rusia. ¿Listo? En 1232 se incluye el Necronomicon en los libros prohibidos por la Iglesia, es decir, se une el Necronomicon al índice de los libros expurgatio, los libros que no pueden ser leídos y que quien los lea queda excomulgado, ¿vale? Hacia 1300 es traducido al castellano por un amanuense. Recuerden que un amanuense es una persona que escribe a mano, ¿sí? Una persona que hace el ejercicio de la escritura a mano. Y este amanuense va a tener el nombre de él, Al-Asife, y va a estudiar en la Universidad de Salamanca. Entonces, aquí empezamos a ver una serie de coincidencias, una serie de elementos históricos que se ponen allí en el contexto del Necronomicon. Entonces hablamos de un sabio árabe que va a escribir un compendio de magia inspirado en el Necronomicon. Hablamos de el suceso histórico de las cruzadas y que en las cruzadas se encuentra en el Necronomicon allá en Jerusalén. Vamos a hablar de un conde que existió realmente y que ese conde va a nombrar una orden protectora del Necronomicon. Hablamos de la Universidad de Salamanca, que realmente existe, y seguimos con digamos como el recorrido que hace este libro del Necronomicon. Hacia 1400 se va a encontrar la primera versión alemana impresa, es decir, ya con la imprenta de Gutenberg. Aquí hay una leyenda que dice que Gutenberg, antes de crear la imprenta, le había llegado a él una copia impresa, hecha pues en imprenta, del Necronomicon, que no sabemos de dónde salió, es otra cosa, pero que supuestamente a Gutenberg le había llegado una copia hecha no a mano, sino en imprenta, de este libro del Necronomicon, y que por él, por ese librito, por esa copia, es que Gutenberg va a generar pues el asunto de la imprenta. Bien, luego tenemos que parece que hasta el Necronomicon llegó hasta las manos de Leonardo da Vinci, y se dice que Leonardo da Vinci tenía uno de esas copias. ¿Qué pasó? Pues no se sabe, se perdió, pero dicen que él tenía una de estas copias. En 1550 se traduce al ruso en caracteres cirílicos. Luego, en 1558, John Dee, y John Dee lo conocemos, John Dee sabemos que es un personaje real, ¿listo? Lo va a transcribir al inglés, lo va a traducir al inglés. Bien, ¿quién es este John Dee? John Dee era un matemático y astrólogo, ¿listo? Entonces, se dice que era ocultista, se dice que era navegante. Entonces, fíjense en ahí las coincidencias. Miren, Leonardo da Vinci, John Dee tuvieron contacto con el Necronomicon. Bien, posteriormente, como ya empezó a ser impreso, el Necronomicon ya empezó a reproducirse por la imprenta, va a generar una cantidad de folletines que van a contener extractos del Necronomicon, y esto va a ayudar a reunir y va a ayudar a crear una cantidad de sectas y de sociedades secretas en la Europa de 1500 en adelante. Bien, sigue su recorrido, sigue pasando de mano en mano, las copias siguen y siguen y siguen, hasta que dicen que le llega una copia al abuelo de Lovecraft, ¿vale? Y que este abuelo de Lovecraft se la cede a un profesor de la Universidad de Miskatonic en Alemania. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué pasa con el Necronomicon actualmente? Dicen que el Necronomicon, en este momento solo hay 4 copias del Necronomicon. Una está en la Biblioteca de París, que llegó en 1811, en donde la historia dice
que una persona que nadie sabía, pero que se veía misteriosa, deja el manuscrito en esta biblioteca y se va supuestamente de la sala, y al día siguiente encuentran a esta persona muerta en esta biblioteca de París. Bien, entonces más cosas ahí que sumarle a este Necronomicon. Luego, bueno, está una copia en la en la biblioteca de París, perdón. Hay una copia, dicen que hay una copia en la Universidad de Harvard, en la biblioteca de la Universidad de Harvard. Hay otra copia que dice que está en la biblioteca de la Universidad de Buenos Aires, y hay otra copia en el Museo Británico. La copia del Museo Británico está bajo llave, está custodiada, nadie tiene acceso a ella. Bien, entonces este es el universo misterioso del Necronomicon, el libro que trae la muerte, el libro que pocos lo han visto, pero los que lo han visto han muerto o han quedado locos. Antes de continuar con lo que les dije que iba a ser el otro contexto del Necronomicon, le doy un saludo a Natalia Mancipe, que se unió por acá. Entonces, qué bueno que estén por acá y que nos acompañen en este especial de libros misteriosos. Ahora sí, entonces, ya sabemos que el Necronomicon era ese grimorio que trae la muerte y todo esto. Pues entonces les cuento el asunto con el Necronomicon. ¿Qué pasa en realidad? El Necronomicon es es un asunto inventado por Lovecraft. Es decir, el Necronomicon nunca existió. Es toda una historia que teje Lovecraft en torno a el asunto de describir estos misterios y estos dioses ocultos a los que él describía. ¿Vale? Recuerden que decíamos que el Necronomicon lo había escrito el árabe loco, y que el árabe loco tenía el seudónimo de Abdul al-Hazred. Pues resulta y pasa que cuando hacemos un registro de la obra de Lovecraft, nos vamos a dar cuenta que Lovecraft escribe sus primeros relatos con este seudónimo. ¿Cuál era el seudónimo que él utilizaba? Pues Abdul al-Hazred. ¿Qué significa Abdul al-Hazred? Aquel que lo ha leído todo. Entonces, fíjense, volvemos a lo mismo, círculo. ¿Listo? Entonces, lo que hace Lovecraft es crear todo un entorno, un ambiente para decir que este Necronomicon sí existe. Y por eso recurre a personajes históricos, hechos históricos, como fue pues el filósofo que les decía, Al-Kindi, con el libro de magia. Recurre a las cruzadas, recurre a la Universidad de Salamanca, recurre a la Biblioteca de París, recurre a John Dee, recurre a Leonardo da Vinci, para poder hacerle todo el entorno a este Necronomicon y poder decir que efectivamente sí existe este libro. Pero la verdad es que no existe, no hay ningún vestigio, no hay ningún libro que tenga el Necronomicon, que contenga o que sea realmente el Necronomicon. Sin embargo, el Necronomicon se volvió tan famoso, o este cuento, misterio que creó Lovecraft, fue tan famoso y tuvo tanta acogida en la época de Lovecraft, que las personas le escribían a Lovecraft diciendo: venga, ¿dónde puedo encontrar el Necronomicon? Quiero tener una copia. Y lo que hacía Lovecraft era devolverles una carta en donde decía: encuéntrenlo en tal lado. O sea, a mí alguien me ha dicho que está en tal otro. Alguien me dijo una vez que había leído un documento en donde decía que el Necronomicon estaba acá. Y empezaron a crear todo un universo de eso. Además que Lovecraft tenía unos amigos con los que formaron el círculo de Lovecraft. Y estos amigos van a empezar también a incluir cosas del Necronomicon, cosas que supuestamente están en el Necronomicon, en sus relatos. Entonces vamos a ver el caso de escritores de ciencia ficción y escritores de terror famosos como
Clark Ashton, que va a escribir el libro de Avon, en donde en el libro de Avon nos van a decir cosas del Necronomicon. Vamos a tener también a Robert Bloch, que va a hablar del él va a escribir un cuento muy famoso de el vampiro estelar, ¿vale? Y este señor pues también nos va a mencionar el Necronomicon aquí en este cuento del vampiro estelar, ¿vale? Vamos a encontrar también otros escritores, como por ejemplo Ludwig Pring, quien va a hablar en el The Vermis Mysteries, que es el misterio del gusano. Va a evocar también al Necronomicon, y Robert E. Howard, que va a hablar también en los cultos sin nombre del Necronomicon. Entonces vamos a ver cómo muchos personajes y muchos escritores van a continuar con la historia del Necronomicon, cómo lo van a añadir dentro de sus libros. Tanto así que uno más conocido por nosotros, más reciente, Stephen King, también lo va a tener dentro de sus cuentos. Entonces Stephen King, por ejemplo, va a tener un libro que se llama Revival, y en Revival él va a hablar sobre el Necronomicon. Y va a tener un pedacito, o sea, este libro de Revival va a comenzar con una frase que supuestamente está escrita en el Necronomicon, que dice que no está muerto lo que yace eternamente, y en los eones por venir aún la muerte puede morir. Y fue lo que yo les había leído anteriormente. Entonces, este libro nos va a mostrar esa capacidad tan grande que tienen los autores de crear mundos fantásticos y de crear todo. O sea, se crearon el megachisme, miren. Lovecraft fue tan grande en su escritura que creó todo ese libro siniestro, ese libro misterioso, que creó la muerte de alguien que tenía el seudónimo de alguien llamado como su seudónimo cuando él era joven. Lo contacta hasta con su abuelo, o sea, se crea todo este entorno para darnos o mostrarnos el Necronómico y sustentar todo su universo de dioses ocultos y de dioses misteriosos y terribles. Ahora bien, los escritores que pertenecían al círculo de Lovecraft, o que han sido también seguidores de Lovecraft, han empezado a crear cosas que supuestamente están en el Necronomicon. Entonces, lo leí, no dicen dónde lo leyeron, y empiezan a decir, leí este pedacito. Otro dice, leí el otro. Y se convirtió en un juego de escritores. Un juego tan grande que Jorge Luis Borges, sabemos que es el argentino, cuando estuvo en la dirección o en la jefatura de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, le crea una ficha bibliográfica al Necronomicon, haciendo referencia a eso que supuestamente decían que una de las copias del Necronomicon se encuentra en la Biblioteca de Buenos Aires. Entonces, Jorge Luis Borges, en esos juegos que se tejen entre escritores, le hace una ficha bibliográfica a este Necronomicon, una ficha bibliográfica de un libro al que nadie está autorizado a acceder, de un libro que está escondido. Y pues bueno, esta es la historia del Necronomicon, y cierro con esto que decía el Necronomicon, de que no está muerto lo que yace eternamente, y con eones extraños incluso la muerte puede morir. Y cerramos pues esta sesión de nuestro primer libro de misterio, invitándolos a que se unan para que participen de nuestros próximos libros, y invitándolos también para que se lean a Lovecraft, se lean El Sabueso, se lean La Ciudad Sin Nombre, se lean... hay una copia de un manuscrito de lo que Lovecraft ideó que fuera el Necronomicon. Entonces es un manuscrito que tiene pues obviamente la letra de Lovecraft, pero que también tiene figuras de cómo son esos dioses,
que son son anfibios. Los dioses de Lovecraft son anfibios, son seres anfibios. Una mezcla entre anfibios y humanos aquí andando por estos mundos ocultos de la Tierra. Entonces, pues nada, la invitación para que se lean estos documentos, para que rastreen y se entretengan un rato con el Necronomicon y con todos esos testimonios y con todos esos escritos que han surgido gracias a esta historia que se creó Lovecraft del Necronomicon. Sin embargo, y para cerrar, hay muchas personas en el mundo que sostienen que el Necronomicon realmente sí existe. Entonces, pues nada, cierro aquí este en vivo de hoy y antes de cerrar doy un saludo aquí a Peláez Yasmín, que se unió aquí a lo último, y a Brian Vargas 9852, que también se acabó de unir. Entonces, un abrazo grandote, léanse el Necronomicon en estos días de octubre, en estas noches de octubre, y pues nada, espérenos en el próximo martes con nuestro siguiente en vivo, que va a hablar de otro libro también misterioso. ¡Chao!